Mi nombre es Andrea, soy del grupo 4QB2 y les voy a hablar acerca de los receptores ionotrópicos. Definimos al receptor como una molécula que tiene la capacidad para recibir otra molécula, generalmente un neurotransmisor. Ionotrópico significa que el efecto es abriendo un canal iónico, por eso ionotrópico, puesto que va a generar un movimiento de electrones. Entonces decimos que un receptor ionotrópico es un receptor que se encuentra acoplado a una proteína tipo canal iónico, y una vez que receptor y ligando se unen, van a generar un cambio informacional en la proteína de canal para abrirlo y de esta manera permitir el flujo de iones en ambos sentidos de la membrana y esto nos va a generar un potencial de membrana. Estos receptores están comúnmente compuestos por más de una subunidad. El ligando entonces se podría enlazar a una o más subunidades que conforman la estructura del canal, lo que resultaría en una entrada masiva de iones, ya sea para dentro o para fuera de la célula, pero siempre es importante recordar que va a ser a favor del gradiente de concentración. Ciertos receptores son específicos de un solo tipo de ion, lo cual depende también del canal al que se encuentra asociado, ya que va a poseer un filtro de selectividad iónica que va a permitir el flujo preferencial de un tipo específico de ion. Por ejemplo, los canales de potasio van a permitir el flujo de iones potasio de manera efectiva, pero a la par no van a permitir que niveles apreciables de iones sodio crucen la membrana. De esta manera tenemos canales para sodio, potasio, calcio y también para el cloro, los que van a formar varias familias de cada uno. También existe otro grupo de canales que transportan cationes sodio y potasio de manera simultánea, a los cuales les vamos a llamar canales iónicos. El flujo de iones se lleva a cabo a una gran velocidad de hasta 16 iones por segundo, considerándose también un sistema de transporte iónico eficiente. Y esta eficiencia se da gracias a que los iones fluyen de manera pasiva a favor de su gradiente electroquímico y sin un gasto de energía metabólica. En la imagen podemos observar dos tipos de receptores, o más bien proteínas que se encuentran acopladas a esos receptores. Del lado izquierdo podemos observar a la proteína de canal que se encuentra asociada al receptor ionotrópico, que está constituida por más de una unidad y pues va a permitir el flujo de iones en ambos lados de la célula. En este esquema podemos apreciar cómo se va a generar el cambio de conformación de la proteína. En este caso, la proteína de canal está representada de color salmón y vemos la primera estructura que se encuentra cerrada. La flecha de color negrito está señalando el lugar en donde se encuentra el receptor y el ligando está representado por una bolita de color azul. En la segunda imagen podemos ver cómo una vez que este receptor, más bien que este receptor se une al ligando, va a generar ese cambio y va a provocar la apertura del canal y pues eso va a permitir el flujo de iones entre ambos lados de la molécula. Los receptores nicotínicos, o también conocidos como receptores colinérgicos, son receptores ionotrópicos que se encuentran presentes en la placa neuromuscular del sarcolema y su función es la excitación del músculo esquelético. Están conformados por 5 subunidades que se acomodan entre sí formando como un barril y el sitio de unión del receptor se encuentra en las subunidades alfa. Como podemos ver en la imagen, están representados los sitios de unión de la acetilcolina, que es la que se va a unir a estos receptores nicotínicos y va a hacer el cambio conformacional que se requiere. Al momento en que una subunidad de acetilcolina se une a un receptor, el otro aumentará significativamente la afinidad por el ligando y va a acelerar la unión. Cuando ambas subunidades alfa se encuentran ocupadas por la acetilcolina, se provoca un cambio conformacional que resulta en la apertura del canal. Estos canales comúnmente van a permitir el paso de iones sodio o potasio y por tanto también son conocidos como canales catiónicos no selectivos. Podemos ver ahí en el segundo esquema cómo se encuentran estructuralmente las unidades, que son 2 alfa, una beta, una sigma y una gamma,
y en los sitios en donde se va a encontrar los receptores van a ser en las subunidades alfa. En este segundo esquema podemos observar que una vez que la acetilcolina se une a los receptores, va a permitir la entrada de iones sodio y potasio. Es la esquematización de la apertura y pues van a ir entrando los iones poco a poco. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores GABA, y estos son receptores que están presentes en el sistema nervioso central porque son los principales receptores inhibitorios del mismo. Están formados al igual que los nicotínicos por 5 subunidades, y en el reconocimiento del receptor GABA permite que una subunidad abra el canal iónico, y estos receptores además se clasifican en A y B. Sin embargo, en los de importancia en esta ocasión serían los GABA, puesto que son los que corresponden a la definición de receptores ionotrópicos. Estos receptores GABA están relacionados a canales de cloro, y cuando una molécula de GABA se liga con este receptor, ocasiona la apertura de los canales de cloruros, lo que provoca un fluido masivo de estos iones hacia dentro de la célula, y esto va a provocar la disminución del potencial de membrana, y a la vez va a causar lo que conocemos como hiperpolarización. Cabe destacar que se denominan receptores GABA, puesto que el ligando al que se van a unir se llama así, es el acrónimo de ácido gamma aminobutírico, que es considerado un neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central, y pues está implicado en una serie de diversas patologías a su vez. En el esquema podemos apreciar cómo es o cómo se conforma la estructura del canal que se encuentra asociado al receptor GABA, así como los posibles ligandos que se van a unir a los sitios ortoestéricos, que también están señalados en el esquema. Ahora vamos a hablar acerca de los receptores glutamato. Y estos son neurotransmisores excitadores que se encuentran presentes en el sistema nervioso central y están formados por 4 subunidades. Cada subunidad consta además de 3 dominios: el dominio aminoterminal, el dominio de unión a ligando y dominio transmembrana. El dominio aminoterminal es importante para la estabilidad estructural del receptor, mientras que el dominio unión a ligando, como su nombre lo indica, se va a unir al ligando o al neurotransmisor glutamato, al que le corresponda y sea específico. Ambos dominios son dominios extracelulares, mientras que el tercero es un dominio transmembranal que forma el canal iónico. Juntas, estas 4 subunidades forman un tetrámero. Como el dominio de unión ligando es parte de cada subunidad, solo estos 2 dominios deben estar ocupados por el neurotransmisor glutamato para abrir el canal iónico. El canal de iones, pues, cuando está abierto, va a permitir la entrada de iones calcio en la célula. Esta difusión de iones positivos dentro de la célula va a provocar una despolarización que resulta o va a resultar en un potencial de acción. Esta es la razón por la que los receptores glutamato son denominados como receptores excitadores. Y dependiendo del tipo de agonistas que se unan, vamos a tener a 2 tipos de receptores, que son los AMPA y los NMDA. Y ya dependiendo, NMDA significa o es el acrónimo de N-metildeaspartato, mientras tanto AMPA es alfa-amino 3-hidroxil 5-metil 4-isoxazol propianato y ácido cáinico. Estos, como ya dije anteriormente, van a tener propiedades especialmente interesantes. Una de las cosas más significativas, pues, es el hecho de que los canales iónicos del receptor NMDA van a permitir la entrada de calcio en estado iónico, además de los cationes que también entran, que son sodio y potasio, y van a generar potenciales excitatorios posinápticos en la neurona o en donde se encuentren. Otras propiedades también únicas de estos receptores NMDA son que la apertura del canal requiere la presencia de un coagonista, el aminoácido lisina, y además del magnesio 2+,
extracelular, lo cual va a bloquear el canal, o más bien este va a bloquear el canal cuando se encuentre a voltajes hiperpolarizados, pero cuando se encuentre en voltajes despolarizantes se va a cerrar. Por lo tanto, podemos decir que entonces los receptores en NMDA van a permitir el paso de cationes solo cuando el bloqueo del magnesio es eliminado por la despolarización de la célula postsináptica, ya sea por un gran aumento de entradas excitadoras o por la activación repetitiva de la célula presináptica. Cree que estas propiedades son la base de algunas formas de almacenamiento de información en la sinapsis. Si bien algunas sinapsis glutamatérgicas tienen solo receptores AMPA o solo NMDA, la mayoría tienen receptores AMPA y NMDA, es decir, los dos al mismo tiempo.